Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales que transmitimos por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar un poco ahora de la situación que se está viviendo en Colombia, más precisamente el gobierno de Gustavo Petro, porque esta semana tuvo lugar en Estados Unidos, en Nueva York, una nueva edición de la Asamblea de las Naciones Unidas. Estamos diciendo que, bueno, allí Gustavo Petro tuvo uno de los discursos que más resonaron en esta Asamblea de las Naciones Unidas. Él pudo plantear algunos de los temas en los que viene insistiendo desde hace ya varios meses, podríamos decir desde el inicio de su gobierno, en concreto la preocupación por el cambio climático, la desigualdad económica y social, la denuncia por el genocidio en Gaza y también el llamado a los países poderosos a salvar a la humanidad, ¿sí? Bueno, las demandas del presidente de Colombia se suman a una situación política muy delicada que está atravesando en la política interna de su país. Tanto es así que Petro viene denunciando que está en curso un golpe hacia su gobierno, ¿no? Bueno, hace varios meses el frente judicial viene siendo bastante duro para la administración Petro, con denuncias en su contra que están encontrando un muy fuerte eco en los medios nacionales e internacionales que buscan deslegitimar su gestión. Recordemos que, bueno, obviamente Petro es el primer presidente de izquierda de Colombia y que está atravesando también una situación difícil en el Congreso, ¿sí? Donde su fuerza política, estamos hablando del pacto histórico, tiene minoría en ambas cámaras y bueno, allí se encuentra con una oposición muy fuerte que está bloqueando los intentos de reforma que está intentando llevar adelante, ¿sí? Estamos, para ubicar un poco el gobierno de Petro temporalmente, es en la mitad de su mandato, él asumió en 2022, las elecciones presidenciales van a ser en 2026, así que bueno, este es un poco el marco en el cual nos motivaba para poder hablar de la política colombiana y del presidente y de la administración Petro. Para eso estamos en comunicación con el periodista de investigación Camilo Alzate. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, gracias y gracias a las amigas y amigos de Barricada Televisión por esta invitación. Camilo, te invito a que veamos un breve fragmento de lo que fue la intervención de Petro en Naciones Unidas y después charlamos sobre lo que ocurrió allí. ¿Te parece? El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización, hay una lógica y se llama desigualdad social. Ese 1% más rico de la humanidad es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos lo permitirán. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital.
Escuchábamos a Gustavo Petro, Camilo, un poco la intervención que tuvo allí en Naciones Unidas y me interesaba consultarte, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de este discurso, de la figura de Petro en este concierto internacional? Bueno, sosteniendo estas ideas en un contexto en el cual, bueno, tantos mandatarios tienen otra perspectiva muy distinta, ¿no? ¿Cuál te parece que es para vos la búsqueda de Petro con este discurso? Bueno, yo creo que el presidente está intentando posicionar desde antes de llegar incluso a la Casa de Nariño, desde antes de ser electo, una agenda que no era muy popular en Colombia ni en América Latina, que es la agenda de la protección al medio ambiente, del cambio climático, de la transición energética y de todas estas desigualdades económicas globales que han hecho, digamos, que el mundo sea un lugar cada vez más insostenible por los flujos de capital, por la manera como los países del norte exprimen los recursos naturales y las economías del sur. Pues Petro viene de la izquierda, digámoslo así, de la izquierda democrática colombiana, fue guerrillero, pero se desmovilizó por allá en los años 90 y siempre ha estado como en ese sector, digamos, a la izquierda que acá llamarían algunos socialdemócrata. Entonces, pues es apenas natural que esa sea su agenda y que él quiera posicionar esa agenda ahora que es el líder o el dirigente, pues, del país, llevarla, digamos, a nivel internacional. Eso lo ha convertido en una especie de rockstar en el mundo por defender el discurso del cambio climático, de que hay que luchar contra el cambio climático, que hay que cuidar la selva, que hay que parar la acumulación de capital. Popularidad que curiosamente ha venido perdiendo acá mismo en el país por la campaña mediática tan fuerte que hay en contra de él y en contra de su gobierno, y también por algunos de los errores que ha cometido, pues, digamos, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Eso le ha costado popularidad interna, pero curiosamente el hombre tiene una gran popularidad, por ejemplo, ahora en los países árabes por su postura radical desde el comienzo con el genocidio en Gaza, por su postura sobre el cambio climático, por su postura sobre los derechos humanos y sobre la guerra. Yo creo que es natural, es la línea, es el mismo Petro que hemos visto desde el día 1, se mantiene en su discurso, marca una cierta independencia frente a los Estados Unidos y a esos grandes poderes que estaban acostumbrados a mandar acá en Colombia, aunque hay que decirlo también, él ha mantenido muy buenas relaciones con el gobierno de ellos, mejores incluso que las del gobierno anterior, que era un gobierno pues que venía de la extrema derecha. Entonces, ese es un poco como el análisis. Yo no encuentro sorpresas en ese discurso, me pareció incluso predecible, y creo que hace un llamado importante sobre unos temas que es importante discutir. La manera como la prensa en Colombia trató el discurso fue un poco mezquina, porque no se centraron en las ideas del presidente que son importantes, sino que le cuestionaron el hecho de que no se hubiera referido a crisis importantes que hay en Colombia en este momento, como la crisis de la paz total y la violencia, digamos, que está desatada en algunas regiones del país. Entonces, siempre habrá críticas al presidente y más si es un presidente de izquierda. Él, a su vez, en este discurso hizo también un llamamiento a los pueblos, ¿no? Él habló de que, dijo, no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. Viene llamando al pueblo colombiano a salir a las calles para defender las reformas que intenta impulsar su gobierno. Entonces me interesaba profundizar en ese aspecto que vos recién nos marcabas y que tiene que ver un poco, bueno, con eso, con saber cuál es el apoyo popular que está teniendo Petro, si esa convocatoria que hace está teniendo resonancia. Bueno, él acaba de convocar unas movilizaciones que no fueron tan masivas como las que había habido unos meses atrás, no recuerdo, en mayo, el 1 de mayo, en la marcha del 1 de mayo, que él llamó a que fuera algo así como una especie de marcha de refrendación o de apoyo al gobierno, y que fue abrumadora, multitudinaria. Entonces las de ahora fueron menores y en eso sí él la tiene muy clara, y es que el momento en el que Petro pierda la calle, pierde la gobernabilidad y lo sacan del poder. Entonces, pues él viene en un tira y afloje desde el día 1 también de su gobierno de tratar de transar o de consensuar con los poderes establecidos que hay en Colombia,
que son pues estos gremios poderosos, dueños del capital, de las empresas, de la plata, los bancos, las mafias políticas que llevan enquistadas décadas, siglos en el poder, manejando los hilos del poder local, del poder regional. Entonces él llama, tranza, trata de negociar con ellos, logra algunos acuerdos, pero cuando se le rompen los acuerdos o cuando empieza el bloqueo del que tú hablabas hace un rato, el bloqueo legislativo, el bloqueo judicial, el que llaman ahora el lawfare, que es toda esta guerra judicial para tratar de sacarlo del poder, entonces él apela a otra estrategia paralela que es llamar a las calles, acudir a Juan Fernando, al respaldo Petro también, popular. por el... Y se le ha pasado en esos 2 años, ¿no? Trata de transar un poco con los poderes establecidos que no lo apoyaron y que no lo respaldan y que él no lo representa. Cuando no puede transar con ellos, llama a las calles y así se le ha pasado 2 años en ese juego, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo va a terminar esto, si vayan a sacar a Petro del poder, si lo vayan a matar, como se ha especulado desde antes de que fuera presidente. Y no se ha especulado, se ha informado porque hay pruebas, hay elementos, hay informes de inteligencia, hay incluso confesiones de mafiosos y viejos paramilitares que reconocieron que estuvieron en algún momento en un plan para asesinar a Petro cuando Petro era congresista. Entonces, en esos escenarios posibles, que son, creo yo, 3 escenarios posibles, todos son muy difíciles para Colombia. El primer escenario, el peor, sería que a Petro pues lo asesinen, que asesinen al presidente. Eso desataría un huracán que yo no quiero imaginarme y nadie quiere dimensionar, porque serían pues décadas de violencia como la que ya conocimos. El segundo escenario sería el escenario de que lo saquen de la presidencia como hicieron con Pedro Castillo. Ahí el guión es muy parecido, unos procesos judiciales andando, el presidente alega que no hay competencia para juzgarlo, que son órganos administrativos que no tienen por qué investigar su campaña, y a la par que esos procesos buscan un juicio político, pues una campaña mediática que es muy evidente en algunos medios de comunicación grandes, muy poderosos, con millones de personas de audiencia, pero evidente es de noticias falsas, de vender opinión como si fueran hechos, de hacer propaganda directa en contra del gobierno, que no digo que esté mal, es una postura editorial, pero deberían aclarar que es una postura editorial, no venderlo como si fuera periodismo. Y el tercer escenario es simplemente que el gobierno Petro tiene sus 4 años en medio del bloqueo, sin poder concretar la mayoría de reformas que prometió y que el país necesita, lo que entre todas estas clases populares, los jóvenes, los desempleados, los vendedores informales, los trabajadores informales, los campesinos, la gente que le apostó a los procesos de paz y que esperaba de verdad un cambio para al menos lograr una Colombia más incluyente, con mejorías pues para las mayorías. ¿Qué salga de esa frustración? No sabemos, ¿no? Puede llegar el Milei colombiano o la Milei colombiana, que es con lo que algunos especulan en este momento, ¿no? Que el próximo presidente o la próxima presidenta va a ser asiático, parecido a Bukele, parecido a Milei. Pero yo no veo, ya van 2 años del gobierno, no veo un cuarto escenario en donde él concrete su reformista. Las reformas no avanzaron, el tema de la paz total se enredó completamente, en parte por errores del mismo gobierno, por la forma como se plantearon las negociaciones y por saboteos de los mismos grupos, incluyendo grupos de izquierda como el ELN, que ha saboteado el proceso, lo ha atacado. Entonces no se va a concretar esa promesa de cambio en la que confiaron millones de colombianos y a la que le apostaron millones de colombianos, y eso va a generar una gran frustración. Paradójicamente, y ahí coincido con la opinión de un analista que es León Valencia, y es que ese bloqueo que las élites le están haciendo a Petro le van a dar aire a él y a su proyecto político por lo menos otros 15 años, porque claro, él está promoviendo esa narrativa que yo considero que es cierta, de que no lo están dejando cambiar el país
y que se necesita entonces radicalizar la lucha, ha hablado incluso de revolución. Entonces con eso Petro va a seguir haciendo política, puede que salga en el 2026 o incluso antes, pero él va a seguir haciendo política con el mismo argumento de que no se pudo transformar el país por las vías democráticas, que era pues la manera como siempre le habían dicho a la izquierda que había que hacerlo, ¿no? Siempre decían, ganen las elecciones, quieren cambiar el país, ganen las elecciones. Entonces, pues bueno, la izquierda ganó las elecciones, ¿por qué no dejan entonces que imponga su agenda, que haga las transformaciones? Esa es un poco la disyuntiva y el debate que está planteado hoy en Colombia. Quería preguntarte por, bueno, estas denuncias que hace el gobierno de Gustavo Petro respecto a un golpe que está en marcha y, bueno, de esa manera conocer un poco, que nos puedas relatar un poco cuáles son entonces los mecanismos que está utilizando la derecha colombiana para intentar voltear al presidente. El golpe blando de la que él está hablando hace más de un año ya, ¿cierto? Y apela a ella cada que hay, digamos, crisis institucionales o algún otro estamento del poder que lo amenaza. Apeló a ella cuando tuvo el conflicto tan fuerte con el fiscal anterior, Francisco Barbosa, y su vicefiscal Marta Mancera, que estaban en franca oposición y además en campaña política, algo que es, pues, creería yo, ilegal o por lo menos cuestionable, porque un fiscal no debería estar en campaña política, debería estar pues, persiguiendo el crimen, ¿no? Pero se dedicaron a investigar al presidente, a ver cómo le jodían con el tema de su hijo, que claramente hay cómo, digamos, enjuiciarlo por unos hechos irregulares que él mismo ya confesó. Entonces, cuando desató toda la pelea con el fiscal, él habló del golpe blando. Ahora que ha empezado el tema en el Consejo Nacional Electoral, ha vuelto a hablar del golpe blando. Y el golpe blando es un poco la fórmula que ocurrió ya en el Perú con Pedro Castillo: minar la gobernabilidad, generar un bloqueo legislativo y unos procesos judiciales que van andando, se van filtrando a la prensa en filtraciones muy intencionadas. Lo que se filtra no necesariamente es cierto o no necesariamente tiene el contexto para que la opinión pública lo entienda, pero se crea una narrativa o se crea una imagen de que el gobierno es ilegítimo, ¿no? Y en esas circunstancias, pues en un país como Colombia, tan violento, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, el presidente defiende esa teoría o esa idea de que hay un golpe en marcha contra él. Yo no he visto tantas, digamos, pruebas de eso, de que haya conjuras o que haya políticos reuniéndose y tramando el golpe, como sí ocurrió en los años 90 con la presidencia de Ernesto Samper. Hay que decirlo también, un hombre pues progresista, por lo menos no tan alineado con los Estados Unidos, y a quien sí intentaron, digamos, darle un golpe en ese entonces, pero no pudieron, ¿no? Él terminó su mandato. Entonces, en este momento no he visto pruebas de eso. Lo que sí hay pruebas es, o por lo menos el presidente las ha mostrado, es de un plan de asesinato con gente que ha confesado o que ha contado eso en algunos estrados judiciales. Hay como algunos informes de inteligencia, incluso de la inteligencia norteamericana en ese sentido. Y el gran escándalo que se acaba de revelar en estos días, que es la compra por parte del gobierno colombiano de manera ilegal y encubierta del software de espionaje Pegasus, que pues está en Colombia y nadie sabe en manos de quién están y cómo lo están usando. Entonces, en esas circunstancias podría ocurrir una situación muy desestabilizadora que, vuelvo y digo, en un país con la tradición histórica que tiene Colombia de recurrir al uso de la violencia, donde hay actores criminales muy poderosos, dispuestos a todo, pues el escenario no es bueno. Entonces, digamos, hay que ponerle cuidado a lo que dice el presidente, tampoco exagerarlo, pero hay que ponerle cuidado sobre todo a las pruebas que han ido apareciendo, que son las pruebas de un posible asesinato y las pruebas del espionaje en manos del gobierno anterior, que era un gobierno afecto pues a la extrema derecha, al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe. Quería preguntarte justamente por este caso del que estás hablando, de Pegasus, la compra de este software. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste? Pegasus es este software espía israelí que ya se ha usado en México, en El Salvador, creo que como en una veintena de países, y que los gobiernos han comprado
de manera encubierta para espiar opositores. Es un virus que se puede instalar en computadores, entiendo, en teléfonos sin que la persona se entere y básicamente puede controlar todo. Entonces, después de que te infectan el teléfono con él, estás perdido. Tienen acceso a todo, absolutamente todo. Tus fotos, pueden prender el micrófono de manera remota y grabarte, pueden interceptar tus llamadas, tus archivos, tus ubicaciones, todo. Entonces, el gobierno anterior había negado que ese tipo de software y de aparatos de inteligencia intrusiva, que además son ilegales en Colombia, estuvieran funcionando, pero ya hay por lo menos un documento que confirma que sí se lleva unos 11 o 13 millones de dólares en efectivo en un vuelo charter en el 2021, año de campaña electoral precisamente, o de pre-campaña electoral, a Israel para consignarlos en la cuenta de la empresa que vende o que provee el software Pegasus, que es este NSO Group. Entonces, una vez aparece el documento, que ya está confirmada su veracidad, donde dicen que se llevó en un vuelo charter 13 millones de dólares, que ese vuelo charter llevó la plata y la consignaron en un banco a esa empresa, y que cuando el banco preguntó de dónde salían 13 millones de dólares en efectivo provenientes de Colombia, país exportador de cocaína, el primer país exportador de cocaína del mundo, entonces ellos llamaron al general del encargado pues de todo el tema de ventas o de todo el tema de relacionamiento estratégico exterior de Israel, que es el general Kulas, y él dijo, no, reciban la plata, que eso es del gobierno, eso es del gobierno. Entonces aparece relacionada allí una entidad gubernamental que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIPOL, que hasta ahora ha negado comprar el software, pero obviamente todos lo van a negar y obviamente no va a aparecer un documento oficial en la contratación pública, porque cuando usted va a ir a hacer algo irregular, algo ilegal, no deja huellas y mucho menos hace una licitación pública para comprar de manera ilegal un software espía que, insisto, judicialmente no se puede usar en Colombia porque ese tipo de interceptaciones están prohibidas y cualquier interceptación telefónica o extracción de un teléfono celular tiene que hacerse con una incautación previa, con una orden de allanamiento, con una orden de un juez, y de lo contrario es ilegal. Entonces, lo que está claro es que el software lo compraron, está claro que fue una dependencia, o que al menos así se informó en Israel, y está claro que coincide con las reuniones de varios altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, varias reuniones con altos mandos israelíes en septiembre del 2021, que eso fue lo que reveló la revista Raya, consiguió las fotos y los compañeros allí revelaron esta información, y ahora revelaron también los datos, digamos, del informe de inteligencia. Otra vez, como ha ocurrido frecuentemente con este tipo de revelaciones, la prensa ha salido a desmentir y un poco a lavarle la cara al gobierno anterior y a decir que es falso, que no hay pruebas, que Petro está armando un bulo, que es una cortina de humo para ocultar pues sus propios escándalos de corrupción grandes que hay en una entidad ahora aquí, que es la Unidad de Gestión de Riesgo, con funcionarios de su gobierno. Entonces que él está utilizando esto como un pantallazo, etcétera, etcétera. Pero ya salió un informe forense de la Fiscalía General de la Nación, que lo publicó el diario El Tiempo, de una funcionaria de este gobierno que fue espiada por el software Pegasus. Entonces yo no sé qué más comprobación se necesita. Si ya hay una funcionaria a la que un informe forense de la Fiscalía determina que sí la espiaron, si está el documento oficial de la Unidad de Investigación Financiera de Israel, el reporte oficial diciendo que entró esa plata y que esa plata le entró a esa empresa y que la llevaron y que la pagaron de tal manera en tal banco, si están los viajes en el vuelo charter y si están las reuniones de los funcionarios allá, pues no entiendo qué más hay que averiguar allí. Blanco es, gallina lo pone y se come frito, como decimos nosotros los colombianos. Está claro que sí operó el software en Colombia. Ahora, vienen nuevas revelaciones que van a ser publicadas, entiendo, muy pronto, sobre cómo se espió, e incluso se ha dicho ya que este software fue usado desde Colombia para cometer el magnicidio
del presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo que es un escándalo de proporciones gigantescas. Porque entonces, ¿qué funcionarios colombianos estuvieron implicados en ese crimen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué intereses tenían? ¿Y cómo utilizaron un aparato de inteligencia ilegal desde un estado para desestabilizar y generar una crisis en otro país en el Caribe que ahora está sumido en un holocausto de violencia por culpa de eso? Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, son muy graves las pruebas que se han revelado, que el mismo presidente reveló uno de los documentos en una alocución presidencial, y hasta ahora no se le ha dado la dimensión que esto tuvo y que puede seguir teniendo, porque, insisto, no se sabe en manos de quién está Pegasus en este momento en Colombia. ¿Cómo te parece que se vincula esto con el posicionamiento que está teniendo el gobierno de Petro respecto, bueno, a la situación en Gaza, al genocidio que está cometiendo Israel, bueno, a la rotura de relaciones con ese gobierno, con el gobierno de Netanyahu? Sí, eso, pues, es decir, es coincidencial que haya sido la empresa israelí. Ahora, las relaciones entre Colombia e Israel son de vieja data y son muy buenas, y Colombia era un gran comprador de armas israelíes, los fusiles Galil, que son los que usaron muchos años, un contrato grandísimo de las fuerzas militares colombianas en su guerra, pues, contra la subversión. Son fusiles israelíes. Los Kafir, los aviones de bombardeo que se usaron en algunos de los golpes más grandes que el ejército le dio a la guerrilla, son aviones israelíes. Entonces hay una relación de vieja data desde hace años, que se rompe precisamente cuando Petro empieza a denunciar el genocidio en Gaza, pelea con el embajador, vienen estos cruces en redes sociales entre Netanyahu y el presidente, y el uno llama al otro y se insultan y todo el cuento. Entonces, puede ser coincidencial. Podría haber también algún tipo de operación encubierta que no conozcamos. El presidente habló en una de sus múltiples alocuciones de que había un periodismo Mossad en Colombia, ¿no? Y nadie entendía muy bien ese término hasta que supimos que se había comprado el software Pegasus, y que algunas de las presuntas interceptaciones que se hicieron con el software pues terminaron en filtraciones a la prensa para atacar precisamente a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Entonces, ahí podría haber un cruce. Ahora, él está entrando en un juego geopolítico global mucho más grande, en donde ya entra en el rango de enemigos de Israel, y sabemos bien pues cómo trata Israel a sus enemigos. Eso sí, no hay que especular mucho, ¿no? Si no, miremos lo que está ocurriendo en el Líbano en este momento, cómo Israel ha hecho operaciones de sabotaje en Irán, cómo ha hecho operaciones de sabotaje en los Emiratos, asesinando opositores, asesinando líderes políticos, militantes de grupos que son enemigos de Israel. No sabemos qué pueda ocurrir. Ahora, hay un hecho muy llamativo, y es que cuando se revela todo este escándalo, una semana después, hace unos 15 días, tal vez, no recuerdo la fecha precisa, apareció muerto en Medellín, que es la segunda ciudad colombiana, un ingeniero israelí que llevaba 10, 12 años viviendo en el país, y que había trabajado en una empresa subsidiaria a la NSO Group, que es la empresa creadora y dueña del software Pegasus. Entonces aparece muerto en unas circunstancias muy extrañas en su apartamento, con los vidrios rotos, con un charco de sangre. Los computadores de este personaje desaparecen, los teléfonos desaparecen. Entonces es una coincidencia llamativa y no menor que ese presunto homicidio ocurra justo en el marco de estas revelaciones y de esta coyuntura que está ocurriendo ahora en el país. Hace un ratito nos mencionabas la ruptura de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y me gustaba, bueno, quería pedirte si nos podías contar un poco, recién hablaste un poco de que hubo errores del gobierno en este diálogo. ¿Cuál es la situación y cuáles son, según tu valoración, esos errores que se cometieron? Bueno, yo creo que Petro hizo una apuesta de paz muy amplia y muy ambiciosa, que está bien que la haga, pero era una apuesta riesgosa, porque su
su política, digamos, de paz total era hablar con todo el mundo, sentarlos a todos a la mesa, y todos son pues estos grupos residuales que quedaron del acuerdo de paz de La Habana con las FARC, pero también grupos herederos de lo que fue el paramilitarismo, estos escuadrones de ultraderecha armados que en los años 90 trataron de ser como la contraparte de la subversión y de las guerrillas de izquierda, que también tuvieron su proceso de paz con Uribe, pero quedaron algunos grupos, algunas estructuras que luego conformaron lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo, que es un grupo mafioso muy grande. Algunos dicen que tiene 10.000, otros dicen que tiene 14.000 integrantes, y son herederos de ese proyecto paramilitar. También quiso entonces abrir unas mesas de paz o unos espacios de diálogos con bandas criminales urbanas que son muy poderosas y que controlan economías ilegales muy grandes en Colombia, y lo hizo concretamente en la ciudad de Medellín, donde estos grupos tienen gobernanza territorial fuerte y poder, digamos, en la economía y en las lógicas criminales de la ciudad y del país, y lo hizo en la ciudad de Buenaventura con otras bandas diferentes a las de Medellín. Pero también quiso sentar a otro grupo heredero del paramilitarismo que no es el Clan del Golfo, sino que los conocen como los Pachenca o los conquistadores de la sierra, que están en un punto concreto del Caribe colombiano, que es la Sierra Nevada. Pero también quiso sentarse con las disidencias de las FARC, las estructuras que no entraron en el proceso de paz de Juan Manuel Santos y de la firma del acuerdo de paz del 2016, y además abrió el anhelado y esperado proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que es la última guerrilla izquierda que le queda a Colombia. Entonces eran 8, 9 mesas diferentes de diálogos, cada una con sus dinámicas, cada una con sus... no todas alcanzaron a abrirse, ¿no? Pero por lo menos estaba como la propuesta, había como facilitadores, había como mensajes, y hubo un primer cese al fuego que no funcionó. Y parte del problema fundamental allí es que estos grupos están enfrentados todos entre sí. Colombia es la guerra del todos contra todos. Entonces el ELN pelea con los disidentes de las FARC en Arauca, y los disidentes de las FARC pelean con el ELN en el Cauca, y los Pachenca, que son herederos del paramilitarismo, pelean con los del Clan del Golfo, que también son herederos del paramilitarismo, y se disputan un corredor de droga por allá en el norte. Y los de Medellín, entonces, a no dejar entrar a los del Clan del Golfo, las bandas de Medellín, que controlan todo el perímetro urbano, a no dejar que los otros se les metan a controlar los barrios. Y es una cosa de fragmentación y de caos total, que efectivamente, si se quería resolver, tenía que tener una estrategia de seguridad pues un poco más clara, que el gobierno no la tenía, y esto generó un desorden grandísimo porque no hubo avances, digamos, tempranos de los diálogos, pero sí hubo como un posicionamiento político de algunos de estos grupos que empezaron a salir pues como en la prensa, a hablar, en fin. Entonces, al momento lleva 2 años el gobierno de Gustavo Petro, cumplió 2 años en agosto, este agosto pasado, y no hay ningún avance certero en esa política de paz total, que era como la apuesta central del gobierno, ¿no? Una de las apuestas centrales. Incluso él logró aprobar, antes de que empezara el bloqueo en el legislativo, logró aprobar en el Congreso una ley, que es la ley de tal, que lo facultaba para hacer esto, para hablar con todos, para generar espacios de diálogo. Y no ha habido mayores avances. Hubo un cambio de comisionado de paz, que es la persona, la figura o el funcionario que debe llevar estos procesos. Salió el doctor Danilo Rueda, que fue la persona que hizo los primeros acercamientos, entabló, planteó el proyecto. Entró Oti Patiño, que es un viejo compañero de Petro desde los años en que ellos eran militantes de izquierda en la guerrilla del M-19, y Oti le dio un vuelco al asunto, dejó tiradas buena parte de las mesas de negociación. No volvió a reunirse con algunos de estos actores criminales que ya estaban sentados, que estaban como en unas treguas y tal. Entonces eso ha generado una incertidumbre muy grande. A la par, el proceso de paz con el ELN, que era el más avanzado porque había llegado, digamos, a un momento o a un punto a donde nunca se había llegado con el ELN, que era lograr un cese al fuego de 1 año, lograr unos primeros acuerdos de participación de la sociedad civil,
lograr unos acuerdos que el gobierno fue cumpliendo a regañadientes de mejorar las condiciones a los presos políticos del ELN, a todos estos prisioneros que están en las cárceles, que son como 500 o 600 personas militantes del ELN, no todos ellos, digamos, guerrilleros en armas, sino también personas que estaban como en la vida civil, en la vida urbana, y había habido pues como unos pequeños acuerdos que ahora están a punto de malograrse porque el ELN pues se paró de la mesa y empezó como en una serie de atentados y hostigamientos que ponen muy difícil ante la sociedad colombiana, que es una sociedad conservadora, que tiene pues digamos como un desprecio generalizado hacia las guerrillas y todo lo que significan las guerrillas por los mismos crímenes y por las mismas atrocidades que se han cometido en tantos años de guerra, pues la sociedad colombiana no va a tolerar que el ELN esté dinamitando oleoductos, colocando bombas, sembrando minas antipersonales que además están prohibidas por el derecho internacional humanitario, asesinando soldados, digamos, en indefensión o emboscándolos, con el argumento de que es que no hay cese al fuego y que a ellos también los atacan y tal. Pues eso, la prensa va a empezar a hacer titulares, va a empezar a hacer reportajes, y la sociedad colombiana no va a aguantar, no va a soportar eso. Entonces yo realmente lo que veo ahí es que esa negociación está a punto de fracasar. Esperaría equivocarme, pero no veo voluntad, sobre todo por parte del ELN. El ELN le puso a Petro, que es de izquierda, una vara mucho más alta de la que había tenido con los gobiernos de derecha. Eso es paradójico. Y el ELN va a pasar a la historia como la guerrilla que atacó y saboteó al primer gobierno de izquierda que hay en Colombia. Entonces, pues, es un poco como emboscarse a sí mismos, pero es lo que hay. Te agradecemos muchísimo, Camilo, por tu tiempo, por la claridad en la lectura de este momento político tan particular que está viviendo Colombia. Seguramente estaremos en contacto para seguir hablando más adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo de este programa de Horizonte Sur Global, no sin antes recordarles que tenemos la comunidad BTV. Una forma, una manera que encontramos para todos aquellos que quieran darnos una mano para poder seguir haciendo este periodismo alternativo, para poder seguir llegando adelante esta pantalla. Ahí están viendo en pantalla el código QR, lo pueden escanear con su celular y ahí elegir el monto que quieran aportar. En cualquier parte del mundo pueden hacerlo. Así que, bueno, está hecha la invitación para quienes quieran. Nosotros, como decía, nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.